Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a sus hijos, victoria. Estamos en victoria porque estamos en la casa del Señor un día más. Gracias a Dios por eso. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has permitido ver. Gracias, Padre amado, porque tú nos has permitido estar un día más aquí en tu casa. Tenemos fe, Señor, en que tu propósito en cada uno de tus hijos que está aquí se va a cumplir, Señor. Porque así dice tu palabra, que el que te busca, tú no lo echas fuera. Y tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia que son nuevas cada día, mi Dios. Gracias, Señor. Vamos a estar viendo Hebreos 3. Hebreos 3 del 12 al 19. Vamos a verlo por parte. Y en la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, sé tú aquí guiándonos, Padre amado. Sé tú abriendo nuestros corazones, mi Dios, para que tu palabra, Señor, quede en nuestros corazones, mi Dios, y en nuestra mente. Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, ¿lo tienen? Amén, ok. Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es la falta de fe, de creencia en Dios y en su palabra. Y como dice aquí en Hebreos 3:12, eso es tener un corazón malo, o sea que eso es algo que no agrada a Dios. La incredulidad fue lo que dio paso al pecado y ellos dudaron del gran amor que les tenía Dios, su creador. Vamos a ver Génesis 3:3, a ver qué nos dice Génesis 3:3. Me da un amén cuando lo tienen. Dice, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Esto le dijo Dios a Eva y a Adán, que si comían de ese fruto iban a morir. Pero ellos no creyeron en lo que le dijo Dios. Le fue más fácil creer en la serpiente, en lo que le decía la serpiente. Y esto fue lo que trajo que el pecado entrara en el mundo, la incredulidad. La incredulidad que ellos tuvieron a lo que le había dicho el Señor. La incredulidad daña nuestros corazones. Un corazón incrédulo es un corazón que no agrada a Dios. Cualquier cosa que usted haga que no agrada a Dios es malo. Dios no puede estar donde hay algo malo. Porque Dios es santo, santo, santo. Y esa santidad no le permite estar ahí. Dios no puede estar en un corazón incrédulo. Porque si usted no cree en lo que dice la palabra, si usted no cree en la palabra, entonces usted está haciendo a Dios mentiroso. Y eso no está bien. Entonces nosotros tenemos que creerle al Señor, creer lo que dice su palabra. Nosotros no podemos alojar en nuestros corazones esa incredulidad. Vamos a ver qué dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. ¿Me da un amén cuando lo tienen? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si nosotros buscamos a Dios, nosotros tenemos que creer que Él está ahí, aunque nosotros no lo vemos. Pero nosotros sí podemos sentir su manifestación. Entonces nosotros debemos de creer en el Señor. Vamos a ver, ok, creer. Seguimos, vamos a leer, continuar con Hebreos 3:13. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy es el día de salvación. El día de salvación, no que mañana, no, es hoy, en este momento es el día de salvación. A veces nosotros mismos no vemos nuestros propios errores, no vemos lo que hacemos mal. Y todos somos hermanos en Cristo Jesús. Y estamos para ayudarnos y exhortarnos unos a otros. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Con amor. No usando malas palabras, ni no diciéndole al hermano, pero ¿por qué tú vas a hacer esto? No lo hagas así a esto, no. Tratemos que cada vez que nosotros le decimos algo a nuestros hermanos, considera lo que dice la palabra. Te está pasando esto, pero mira que la Biblia dice esto. Tú estás pensando esto, pero mira que la palabra, ¿qué es lo que dice? Vamos a ver Hebreos 10:38. Hebreos 10:38. Amén. Dice, mas el justo vivirá por fe. Y así retrocederá. Si retrocediera, no agradará a mi alma. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediera, no agradará a mi alma. ¿Al alma de quién? ¿Al alma? Al alma de Dios, exactamente. Entonces, si nosotros tenemos fe, porque hay momentos, hermanos, en que nosotros sentimos desfallecer, sentimos que no podemos, o sentimos que no avanzamos, o sentimos que los que nos rodean no nos comprenden, o sentimos tantas cosas que a veces nos sentimos un poco mal, un poco como, ay, yo tomé este camino, pero mira todo lo que me trae como consecuencia. Mi familia se aleja de mí, mis amigos, no sé qué. Y a veces uno siente, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe, firmes en la palabra del Señor, a pesar de todo eso. Nosotros no podemos retroceder, porque nosotros somos los que estamos bien. Los que están mal son ellos y nosotros debemos de tratar de cómo hacer que ellos entren a la presencia de Dios, cómo ellos busquen a Cristo. Entonces nosotros debemos mantenernos firmes. ¿Cómo podemos mantenernos firmes? No dejando de congregarnos. Tenemos que exhortarnos unos a otros, afirmarnos más en la casa del Señor. Acuérdense que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted no viene a la iglesia, a la casa del Señor, usted no se está alimentando espiritualmente. Entonces nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos que oír la palabra de Dios. Y a veces esas personas que no conocen a Dios, mandarles pequeñas capsulitas, no muy largas porque entonces no las van a oír, pero pequeñas capsulitas que digan algo, un mensajito pequeñito de ahí. Y a poquito va haciendo el trabajo, porque el Espíritu Santo va a llegar a ellos en un momento dado. Y va a hacer el trabajo. Nosotros tenemos que sembrar esa semilla, mandándoles pequeños mensajes de la palabra. Aunque a veces hay muchos que dicen, ay no, pero es que tú me mandas mucho de esos, me vas a llenar. Y que bueno, léelo y después lo borras.
pero léalo. Así que eso también nosotros podemos hacer con esas personas que están apartadas de Dios, pero que nosotros necesitamos que ellos lleguen a los pies de Dios y que esa fe en Dios vaya creciendo. Porque la fe debe ir en aumento. En aumento debe ir la fe en nosotros, en los que buscamos a Dios. Nuestra fe no puede ser igual al principio cuando usted llegó aquí a la casa de Dios, o al principio cuando usted empezó a buscar de Dios. Después de un tiempo, esa fe tiene que ir creciendo. Nosotros tenemos que ver que esa fe vaya creciendo. Y tener siempre presente que nosotros, lo que amamos a Dios, vivimos por fe y no por vista. No importa qué esté pasando a nuestro alrededor, no importa qué se esté cayendo, no importa las enfermedades que haya, no importa nada. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada fija en Dios, tener esa confianza que Él nos va a proteger, que Él nos va a suplir de lo que nosotros necesitamos. Porque la fe es creer, es depender y confiar totalmente en Dios. Vamos a continuar leyendo Hebreos 3:14. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Desde que aceptamos a Cristo en nuestros corazones, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. La fe es la confianza, es la dependencia en nuestro Padre Celestial, en Jesús y en el Espíritu Santo. La fe no es algo opcional. Nosotros como cristianos no podemos tener la fe como algo opcional. Porque a veces hay cristianos, que se le nota que le hace falta fe en ciertas circunstancias. Ay, no, pero es que yo no creo que esto, porque, ay, yo veo esto tan imposible, yo veo. No, hermano, acuérdese que nosotros no andamos por vista. Entonces nosotros, el Señor quiere que usted tenga fe en Él, que crea ciegamente en Él. La fe es necesaria que todos los cristianos la tengamos. Desde el principio de nuestra vida cristiana, esto debe ir en aumento, sea cual sea la situación por la que estemos pasando. Nuestra fe no puede menguar. Tiene que ir creciendo cada día más. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Lo logramos viniendo a la casa del Señor, oyendo las prédicas, intercambiando situaciones con nuestros hermanos. Vamos a ver qué dice Marcos 11:22. Marcos 11:22. ¿Me da un amén cuando lo tienen? Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Jesús le quiso decir que como Él, ellos tenían que tener fe en Dios. Nosotros también debemos tener esa fe firme desde el principio como la tuvo Jesús en el Padre. Usted ve que Él siempre oraba, Él siempre estaba buscando la búsqueda de nuestro Padre Celestial. Así debemos de ser nosotros, tener fe y cualquier situación que nosotros estemos pasando, cualquier problema, a Él tenemos que recurrir, porque Él es el único que nos puede dar solución. Para Dios no hay nada imposible, solamente Él necesita un corazón que tenga un poquito de fe y confianza en Él. Vamos a leer, continuar leyendo Hebreos del 15 al 19. ¿Me da un amén cuando lo tienen? Dice, del 15 al 19. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación,
quienes fueron los que habiendo oído la provocaron, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y en quienes juró que no entraría en su reposo, sino en aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Aquí se habla del pueblo de Israel, que a pesar que Dios los liberó de Egipto, y durante ese tiempo de liberación ellos vieron un sinnúmero de milagros. Ellos vieron cómo Dios los sacó del pueblo de Egipto, mandó muchas plagas al pueblo de Egipto, y solamente esas plagas las veían los egipcios, porque los israelitas no. Ellos no pasaron por ninguna de esas situaciones, por ninguna de esas plagas llegaron a ellos. Y aún así, ellos eran rebeldes, no creían en Dios. A pesar de que cuando ellos salieron de Egipto, el faraón casi lo estaba alcanzando, ellos vieron la gran maravilla que el mar se abrió y ellos pudieron pasar. Eso es algo grande y tremendo. Yo creo que si en estos tiempos viéramos eso, todos nos convertimos de una vez al Señor. Y aún así ellos vieron eso y vieron que cuando entraron los egipcios al mar, el mar se cerró y los tragó. Pero aún así, ellos eran rebeldes. Con todos esos milagros que ellos vieron, fueron rebeldes y fueron desobedientes al Señor. Siempre que les pasaba algo, ¿qué querían hacer? Regresar a Egipto. Regresar a Egipto porque pensaba que allá les iba a ir mejor que en el desierto que estaban pasando. ¿Y qué le costó esa desobediencia? 40 años en el desierto, por la desobediencia. Y a veces así estamos muchos de nosotros. A veces pensamos, ay, yo creo que antes me iba mejor, porque antes estaba en el mundo y no tenía todas estas situaciones que estoy pasando ahora. No vemos lo bueno que ha sido Dios en todo este tiempo con nosotros, que Él nos ha sostenido, que nos ha mantenido, que nos fortalece cada día. Aunque no lo veamos, nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Nada podemos hacer. Solamente Dios es el que nos da esa fuerza para hacer las cosas, para poder trabajar. Entonces así estaba este pueblo de Egipto, con todo lo que ellos pasaron, todo lo que ellos vieron que los animales de los egipcios, los primogénitos, murieron y que de ellos el Señor le dijo cómo hacer para que eso no llegara a la casa de ellos. Y ellos se dieron cuenta porque ellos lo hicieron y así fue. Ninguno de ellos murió. Usted sabe qué es estar aquí y ver allá que todos se mueren y que los de acá, ninguno de ustedes, ninguno se murió porque Dios lo protegía. Ellos no valoraron nada de eso. ¿Y eso qué? Lastimaba a Dios, lastimaba su corazón, porque ese era su pueblo que le había escogido. Pero era un pueblo de dura cerviz. Entonces, ¿qué pasaba con los israelitas? Que cuando pasaba algo, cuando el Señor los complacía en algo, en el momento estaban felices. Felices porque lo que el Señor había hecho con ellos. Pero ya al momento se les olvidaba. Y venía el reproche. A veces nosotros hacemos eso también.
Cuando Dios nos da, no nos acordamos a veces ni siquiera de dar gracias. Nos damos gracias por lo que tenemos. Pero en cuanto viene algo, ajo. Ay, Señor. Entonces debemos estar contentos con el Señor en todo momento. En las buenas situaciones, en los malos también. Entonces nosotros debemos valorar cada cosa que el Señor nos da. Cada cosa que Él nos da a nosotros porque no nos merecemos absolutamente nada. Entonces, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, si queremos andar en el mundo, ¿cómo vamos a andar? Puede que andamos bien, que tengamos dinero, que tengamos comodidad, pero ¿cómo vamos a andar? Muertos. Porque sin Jesús estamos muertos. Sin Dios en nuestra vida estamos muertos. Aunque parezcamos que tenemos todo, que estamos bien, que estamos felices, es una felicidad momentánea. Y así no quiere tener el enemigo, dormidos, pensando que como estamos bien. Y cuando no es así, tenemos que buscar a Dios. Vamos a buscar Juan 16:33. A ver qué nos dice Juan 16:33. ¿Me da un amén cuando lo tienen? Juan 16:33 dice, y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz que nos da el Señor, esa paz no quiere decir que vamos a estar, que no vamos a tener problemas o que vamos a estar bien. Esa paz que nos da el Señor, es como dice su palabra, paz, para no tener angustia, para no desesperarnos cuando estemos pasando por algún problema o por alguna situación. Esa es la paz que Él promete darnos, no de librarnos de problemas, de situaciones, porque su palabra dice que vamos a tener. Tendréis con aflicciones, pero ¿qué tenemos que hacer? Confiad en Él. ¿Y qué es confiar en Él? Tener fe, que Él venció al mundo. Y si Él lo venció, Él nos va a dar las fuerzas necesarias para que nosotros podamos también permanecer firmes en cualquier situación. Porque si nosotros confiamos en Él, mostramos que Él tiene el control de todo. Y es así, Dios tiene el control de todo. Nada pasa por casualidad. Nada pasa sin que Dios lo permita, sea bueno o sea malo. Nada. Él tiene el control de todo, en todo momento, en todo lugar y en toda situación. Nada pasa por casualidad. Ni nada pasa sin que Él se entere. Él está enterado de todo. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acercarnos a Él. Pedirle ayuda. Dice, por medio de Moisés los israelitas sabían lo que Dios esperaba de ellos y las leyes que ellos deberían obedecer. Los israelitas sabían porque Moisés les comunicaba todo lo que Dios les decía y lo que tenían que hacer. Pero aún así ellos fueron desobedientes. No tenían fe ni confianza en el Señor. Siempre querían regresar a Egipto. Nosotros tenemos la palabra, la Biblia, que por medio de la Biblia nosotros podemos saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y la Biblia nosotros la podemos leer libremente, todavía la podemos leer libremente.
el tiempo que nosotros querramos leerla. Otra forma también de saber qué es lo que Dios desea, viniendo a su casa, oyendo las prédicas del pastor, de la pastora. Son mensajes que el Señor nos manda para que nosotros cada día seamos mejores, para que nosotros cada día nos afirmemos más en su casa, para que nosotros cada día busquemos más su presencia y podamos crecer espiritualmente. Los israelitas no solamente oyeron al Señor por medio de Moisés, sino que ellos vieron todas sus maravillas, todos sus milagros. Durante 40 años, ellos tuvieron sus vestidos que no se gastaba, sus calzados. El Señor les proporcionaba alimentos, maná. ¿Usted sabe qué es que por 40 años el Señor lo alimente a usted? Y ni aún así ellos tenían esa fe tan firme como deberían de tenerlas, de confiar ciegamente en el Señor. Y eso se vio cuando fueron a ver la tierra que emana leche y miel. De 12 solamente 2 vinieron confiados en que podían conquistar la tierra. Y todo lo que había hecho el Señor, si el Señor no había hecho todo eso, abierto el mar, ¿qué no podía hacer con ellos? Pero la falta de fe. ¿Y qué hizo eso? Enojó al Señor. Vamos a ver Números 14:11. ¿Qué nos dice Números 14:11? ¿Me da un amén cuando lo tienen? Números 14:11 dice: Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todos los señales que he hecho en medio de ellos. Ofendemos a Dios con nuestra incredulidad cuando nosotros no lo creemos a Él. Vamos a ver Salmos 95, 10 y 11. Amén. Dice: 40 años estuvo disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Ellos por su incredulidad no pudieron entrar en la tierra que fluye leche y miel. No pudieron entrar en la presencia del Señor por esa incredulidad. Porque la incredulidad es algo que no agrada a Dios. Usted no puede decir que yo amo al Señor, pero usted no le cree, no cree en su palabra. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por escuchar y creer en la palabra de Dios. Así que nosotros debemos procurar. No debemos procurar, debemos hacer todos los días una lectura considerable de la Biblia. Debemos venir a la casa del Señor cada vez que tengamos culto. ¿Por qué? Porque así va a crecer nuestra fe. De esa manera va a crecer nuestra fe. Vamos a ver qué dice Hebreos 12:2. Yo se los voy a leer. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. La fe crece cuando ponemos nuestra mirada en Cristo y seguimos su ejemplo. De esa manera nuestra fe va a crecer. Cuando nosotros imitamos a Jesús, su manera de vivir.
su manera de estar siempre en comunión con el Padre Celestial. Es importantísimo eso. Es una manera en que nuestra fe va a crecer. Vamos a ver qué es en Lucas 17:5. Se los voy a leer. Lucas 17:5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumenta la fe. Podemos pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Cada vez que oramos, ay Señor, aumenta mi fe, ayúdame a creer ciegamente en ti, ayúdame a confiar plenamente en ti, ayúdame a depender de ti totalmente, Señor. Téngalo por seguro que Él le va a dar, Él le va a dar, pero usted tiene que pedírselo. Leyendo la Biblia, leyendo la palabra, así vamos a aumentar nuestra fe. Cuando nosotros leemos y vemos todas estas maravillas que el Señor ha hecho, todos los milagros que nosotros encontramos en la Biblia, son maravillosos y eso nos ayuda a aumentar nuestra fe. Porque el Dios de ese tiempo es el Dios de hoy, es el mismo Dios y las mismas maravillas, los mismos milagros que Él hizo en aquel tiempo, lo puede hacer en este tiempo también. No limitemos a nuestro Padre Celestial. Él no tiene límites. Ayunando también. Voy a hacer este ayuno, Padre, para que tú me ayudes a aumentar mi fe en ti. Es algo que usted puede hacer. Ya dije, viniendo a la casa del Señor y escuchando su palabra. Intercambiando con nuestros hermanos la palabra de Dios. Nosotros podemos hacer eso. Eso nos ayuda. Ay, mira que me pasó esto, mira. Estaba pidiéndole al Dios esto y mire, me hizo. Me oyó mis oraciones. Eso va a hacer que su hermano también, ay, yo voy a empezar a orar también por lo que yo quiero. Así que eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que tengamos una fe firme en Él, una fe que sabemos que Él puede cambiar cualquier situación en nuestras vidas. Y no solamente en nuestras vidas, sino en nuestra familia, en nuestros amigos. Primera de Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Tenemos que esforzarnos cada día para que nuestra fe aumente. No es fácil, no es fácil. Porque a veces hay muchas situaciones, muchas cosas que pensamos que ya no podemos más. Pero tenemos que seguir. Tenemos que seguir porque tenemos a un Dios misericordioso, un Dios fiel, que promete estar con nosotros hasta el fin de los días. Y yo sé que así es. Vamos a ver qué dice Hebreos 11:1. Te lo voy a leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque usted vea el día nublado y piense, va a caer un aguacero y se me va a meter el agua por todas partes. No, el cielo está nublado, Señor, pero yo sé que tú vas a hacer que no llueva hasta que yo tape todas estas goteras de mi casa. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por ejemplo, Abraham y David, entre otros. Abraham, que es considerado el padre de la fe, porque el Señor le dijo, vete de tu parentela. ¿A dónde iba? No sabe, pero se fue. Y David, la confianza que él tuvo en Dios de que él iba a vencer a Goliat. Entonces, nosotros debemos de procurar que nuestra fe aumente cada día más, porque eso es lo que agrada a Dios. Porque si usted viene a la iglesia, usted diezma, usted hace, pero usted no tiene fe, ni siquiera un poquitito de fe, no agrada al Padre Celestial. Es importante que el que le busca sepa que le hay, que Él está ahí para usted.
Así que hermanos, yo los exhorto para que cada día pidamos en oración para que Él nos ayude a aumentar nuestra fe, para que nosotros tengamos fe en Él, creer en su palabra, para que nosotros aprendamos a depender de Él, porque somos sus hijos. Y téngalo por seguro que Él no nos va a abandonar. Debemos tener esa confianza plena en nuestro Padre Celestial. Amén.